están todos ahí? Hoy me toca dar el devocional, compartir el devocional con ustedes y bueno, estuvimos viendo como el tema del perdón, como por 7 días la pastora Vivi nos estuvo compartiendo el tema del perdón. Y hoy vamos a hablar un poquito de la ansiedad. ¿Qué es en realidad la ansiedad? ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Hoy es un tema muy conocido, una palabra muy conocida y una palabra que existe desde antes del Señor, ¿no? Porque la Biblia habla de la ansiedad. Y podemos ver diferentes profetas, diferentes personajes de la Biblia que han pasado por este estado de ansiedad, por este estado ¿qué es la ansiedad? En realidad un estado mental, un estado mental donde ante una amenaza ella surge. La palabra ansiedad o el estado de ansiedad, primero decimos que es una palabrita, ¿no? Una palabrita, como te dije recién, bien escuchada por todos lados, con la gente con crisis de ansiedad, la gente con crisis de nerviosismo, y más en este tiempo, ¿no? Con el tema de la pandemia, de las cosas que estamos pasando, los argentinos y en todo el mundo, en el mundo entero, la pandemia cómo ha atacado, cómo se ha levantado y de alguna manera hace que la ansiedad salte en el ser humano y aún a veces en los propios cristianos, los que creemos que manejamos un poquito mejor más las emociones, también somos asaltados por la ansiedad, ¿sí? Y como te dije recién, la ansiedad salta ante una amenaza. Y quiero llevarte a un pasaje bíblico que está en el libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1, y se trata de Elías. Seguramente lo debes conocer al versículo, pero dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que estaba en Judá y dejó allí su criado. ¿Qué le pasa a Elías en este momento? Después de haber matado no sé a cuántos baales, a cuántos demonios, haber derrotado, haber tenido un triunfo, ¿qué le pasa? Viene una amenaza. Viene una amenaza que le va a pasar lo mismo que le hizo a los demás, le va a pasar a él. Una amenaza. Y ante la amenaza, ¿qué pasa? Huye, se va para salvar su vida. Y acá hay una amenaza literal. Pero ¿cuántas veces en la vida cotidiana hay amenazas que son inconscientes? Las amenazas inconscientes, los temores inconscientes, esos temores que están todo el tiempo amenazando allí, que de alguna manera están trayendo inseguridad, que de alguna manera se están manifestando. ¿Y cómo se manifiestan? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay temores escondidos, cuando hay temores ocultos, temores que no sabemos cómo, o que en realidad ni sabemos qué está pasando o qué no está pasando? Acá Elías, a él sabía lo que le estaba pasando. Había una amenaza literal, una amenaza real. Pero ¿cuántas veces al ser humano, hay amenazas, como te dije recién? Amenazas en el subconsciente, amenazas de temores, amenazas que intentan traer inseguridad, oscuridad. Y eso es lo que es la ansiedad en realidad. Ella salta ante una amenaza. Y todo nuestro ser se pone a la defensiva, como así decir, de alguna manera, ¿sí? Una defensa. Es nuestro ser que hace una defensa y nos muestra. Es como el semáforo que se pone en amarillo que dice peligro, cuidado, ¿viste? No pases, cuidado. Podés pasar pero con cuidado, dice el amarillo ahí. Y la ansiedad es algo que salta ahí y te tenés que dar cuenta que te está avisando de algo. Cuando vos no te das cuenta de que algo te está avisando, estás perturbado y te moves así
de aquí para allá perturbado, no sabe qué te pasa, no sabe para dónde ir, sentís esa inquietud interna que no sabes qué, ese nerviosismo, ese estado que quizás te acostaste bien y al otro día te levantaste con ese estado de ansiedad, de nerviosismo, de molestia, de irritación, de que no sabes qué, Entonces ahí es cuando vos y yo tenemos que autochequearnos, ¿sí? Autochequearnos. ¿Sabes lo que es autochequearse? Automirarse, autoevaluarse, autoexaminarse. Yo me examino. ¿Y cómo me examino? ¿Cómo me examino? Me pregunto, ¿por qué estoy así? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy en este estado de ansiedad? Y voy y busco dentro de mí qué es lo que me está amenazando. ¿Cuál es esa amenaza? Y podemos reconocer a la ansiedad de dos maneras. La podemos ver en dos maneras. La ansiedad que surge ante una amenaza, la que surge ante un temor oculto, inconsciente, y hace saltar la ansiedad. Y también podemos ver la ansiedad que es una enfermedad. Gente que sufre de ansiedad, gente que vive por tiempo prolongado en ese estado de ansiedad, en ese estado de nerviosismo, que no logra controlar ese sentimiento, que no logra controlar eso que le está pasando. Y de esa manera puede hasta despertar una fobia. ¿Y qué es una fobia? Un pánico, algo, despierta un sentimiento tan abrumador dentro de cada uno que ni siquiera hay personas que conozco y que he conocido que se encierran en la casa por temor, por miedo. Es un miedo que te abruma, un miedo que te paraliza, un miedo que ni siquiera salís a la vereda por miedo que te pase algo. Un accidente, si salgo me va a pasar esto, si salgo me va a pasar lo otro, si salgo, y viven en ese constante temor. Y es un estado de prolongado. Eso ya hay que ser tratado con profesionales, con médicos. Más allá de la ayuda espiritual, se necesita hablar con un profesional de la salud. Más allá de lo que sientas, de lo que pienses, tenés que llamar a un profesional de la salud y aún también, ¿por qué no?, a un consejero que te ayude en este proceso que estás cruzando de ansiedad. Quiero dejarte con esto en esta mañana. ¿Sabes lo que vamos a ir viendo también? ¿Sabes lo que vamos a ir viendo? Vamos a ir viendo cómo reconocer la ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? ¿En qué momento es provocada la ansiedad en el ser humano? Porque aún los niños sufren de ansiedad. Los niños sufren de ansiedad, los adolescentes sufren de ansiedad. ¿Cuándo es la ansiedad ante un adolescente o algún estudiante o alguien que... ¿Cómo pasa? Vos sabés que tenés que dar un examen, que tenés que hacer algo, un examen oral, tenés que pasar al frente. Si nunca pasaste al frente a dar un examen, es tu primera vez y ahí está ese nerviosismo, está esa ansiedad, está eso pero que es normal. Pero que es normal. Es una amenaza que no sabes qué, una amenaza a lo desconocido que no sabes qué, pero que lo tenés que cruzar y que lo vas a cruzar. Y ahí la ansiedad es normal. Lo anormal es cuando ya es un estado en el cual pasás mucho tiempo y esa ansiedad te lleva, porque la ansiedad desata otras emociones, las cuales la ira, el enojo, la culpa, fíjate, el temor, fíjate cuántas cosas desata la ansiedad. Y en esta semana, si Dios nos acompaña, nos ayuda, entre todos vamos a, como de alguna manera decir, tratar este tema para ser libres de la ansiedad, para ser libres o para empezar a manejar mejor un poquito las emociones, un poquito mejor manejadas las emociones. Así que yo te bendigo en este día lunes, te bendigo, te abrazo y te pido que estés acompañando cada devocional. Y si tenés un lápiz, una lapicera, un papel, llévatelo con vos, porque va a haber puntos en los cuales vas a anotar y después va a ser un proceso de sanidad.
Y quizás vos no estés pasando por ansiedad, pero conoces a alguien que está en este estado, que sufre de ansiedad, lo vas a poder ayudar. Así que te bendigo, te abrazo y te espero mañana, que seguiremos hablando de este tema.